Se lo adelantábamos antes de la pausa, hay una consultora en Argentina que señala que los hogares chilenos pagan la segunda tarifa de energía eléctrica más cara de Sudamérica. Para saber cómo utilizar la energía de manera más eficiente y también las tecnologías que permiten un mejor uso, estamos con Jorge Martínez, él es experto en eficiencia energética y además Product Manager de Schneider Electric. Jorge, gracias por venir, ¿cómo estás? Hola, Verónica, buenos días. Muy buenos días. Jorge, me parece bien relevante partir de esta conversación aclarando este concepto que escuchamos tanto y me da la sensación que no siempre está muy nítido, es entender qué es la eficiencia energética. Bien, para poder entender lo que es la eficiencia energética hay que introducirlo en el contexto que estamos viviendo. Hoy en día vivimos lo que se llama el dilema de la energía, que significa que de aquí al año 2030 la demanda de energía eléctrica se va a duplicar. Y por otro lado, tenemos que reducir las emisiones de CO2 a la mitad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De la demanda de energía va a aumentar, reducir las emisiones de CO2, ¿cierto? La respuesta, por lo menos, que da Schneider Electric a esto es el uso de la eficiencia energética. La eficiencia energética no es ni más ni menos que hacer más consumiendo menos, con lo que hoy día tenemos. Entonces, utilizando de mejor manera nuestros dispositivos, implementando tecnologías de eficiencia energética, nosotros sacamos un mejor provecho de la energía sin tener que hacer crecer la demanda. ¿Han notado desde que este tema se instala en la agenda pública, en la conciencia de las personas, mayor conciencia de los ciudadanos respecto del ahorro de energía? Sí, la verdad, bueno, eficiencia energética se viene hablando hace mucho tiempo, pero hoy en día, con el aumento, como lo decías tú, de las tarifas eléctricas, cuando nos duele el bolsillo, ¿cierto? No solamente a las casas, sino que también a la industria, la gente empieza a tomar mayor conciencia. Y además, existe todo un tema medioambiental hoy en día, las certificaciones LEED, por ejemplo. Hoy en día, hace pocos días atrás, se lanzó mundialmente la nueva estándar de certificación, que es la ISO 50001. La ISO 50001 tiene que ver con todo lo que es implementación de medidas de eficiencia energética en los edificios. El primer edificio que se certificó ISO 50001 hace 3 días atrás es el de la casa matriz de Schneider Electric. Este es un estándar que se va a aplicar ahora para los edificios que quieran certificarse, así como existe la 14001 medioambiental, la ISO 9001, ¿cierto? Es un estándar en que las empresas pueden certificarse para ahorro de energía. Entonces, esto significa que hay una conciencia, hay una necesidad en el mercado por eficiencia energética, por ser más verde con el medio ambiente. Sí, y yendo al ejemplo concreto, ¿cómo este edificio es energéticamente eficiente? Por ejemplo, ¿qué nos puedes comentar de las características que tiene, como para pensar que otros edificios también pudieran implementar eso? Bueno, todos los edificios en sí, ¿cierto?, tienen distintos sistemas que nosotros podemos de alguna manera modificar su uso. Para eso, ¿cierto?, Schneider estableció los 4 pasos de la eficiencia energética. El primer paso de la eficiencia energética es siempre medir, tenemos que tener información. Sin información no podemos gestionar. Entonces tú tienes que medir, digamos, tienes que instalar sistemas de medición, de auditoría, ¿cierto?, sacar una radiografía de tu edificio para entender cómo está, cómo estamos consumiendo la energía, cuál es la energía buena, la mala que tenemos. Y de ahí el segundo paso, ¿cierto?, es mejorar las bases. Mejorar las bases significa, por ejemplo, cuando cambiamos una ampolleta poco eficiente por una ampolleta de alta eficiencia, nos compramos un refrigerador con un índice de eficiencia mejor, cambiamos los motores antiguos por motores de alta eficiencia. Y ahí, ¿cierto?, estamos en el segundo paso, es lo que llamamos la eficiencia energética pasiva. Estamos cambiando componentes poco eficientes por más eficientes. Es verdad, pero, sí. Disculpa, los siguientes pasos, ¿cierto?, es la eficiencia energética activa, que tiene que ver con cómo modificamos el comportamiento del edificio, o sea, cómo usamos el edificio. Y ahí es donde entran las tecnologías de edificios inteligentes, gestión de edificios, ¿cierto?, en que nosotros controlamos cómo utilizamos el clima, cómo utilizamos la iluminación, cómo utilizamos todos los sistemas eléctricos que normalmente encontramos dentro de un edificio. Jorge, ¿cómo despejar la encrucijada que hay muchos que dicen, bueno, efectivamente, ser energéticamente más eficiente cuesta mucho más caro? La ampolleta, en el momento de adquirirla, la ampolleta que es inteligente y que ahorra es más cara que la común, y me imagino que implementar la tecnología en el edificio también resulta más caro. Pero ahí yo también entiendo que hay un concepto de mucho más largo plazo y es donde se produce la confusión. Me gustaría que nos pudieras aclarar ese punto. Claro. Por supuesto que invertir en tecnología, ¿cierto? Cuando hablamos de tecnología son productos que tienen algún grado de inteligencia, que nosotros nos permiten modificar el comportamiento de la luz, ¿cierto? Timer, relojes, horarios, sistemas de control, ¿cierto? Eso significa que es más cara la inversión inicial con respecto a las tecnologías tradicionales. Pero el ahorro está
en el 75% de la vida útil de un edificio, ¿cierto?, que es cuando nosotros utilizamos, cuando finalmente se administra el edificio, ahí es donde se producen los ahorros, ¿cierto?, de energía. Esos ahorros de energía pagan con creces la inversión inicial. Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética y implementar tecnologías, tenemos que mirar en un horizonte de la vida útil completa del edificio, no solamente lo que nos cuesta implementar, comprar estas tecnologías, sino que en el largo de la vida útil de esto, ¿cuánto vamos a ahorrar? Vamos a hacer una pausa, Jorge, y te propongo que a la vuelta conversemos respecto de algunos malos hábitos que tenemos muchos en la casa y que ciertamente significan una forma de derroche de energía y saber cuál puede ser una buena manera justamente de ser más eficientes a nivel energético. La pausa y estamos de vuelta. Estamos de vuelta con Jorge Martínez. Les contábamos, él es experto en eficiencia energética y Product Manager de Schneider Electric. Habíamos comprometido, Jorge, que al regreso del corte íbamos a hablar respecto de la eficiencia a nivel domiciliario. Nos contaste en el bloque anterior respecto de edificios y de grandes construcciones que pueden ser energéticamente más eficientes. ¿Cuál a tu juicio es la forma más habitual que tenemos los chilenos y quienes estamos en una casa de botar energía? Más allá de dejar el televisor prendido, ¿cuáles son las conductas habituales que uno debiera empezar a cambiar? Mira, en la casa normalmente ocurre lo que mucha gente ha hablado de los consumos vampiros, ¿cierto? Sí. Que son todos los componentes electrónicos que nosotros tenemos en la casa, televisor, videograbadores, hornos microondas, que nosotros los dejamos enchufados y que creemos que simplemente al apagarlo el equipo no está consumiendo. Cargadores de celular, que uno sencillamente saca el aparato y el enchufe queda conectado al... Por comodidad lo dejas enchufado, ¿sí? ¿Cierto? Ese equipo está generando un pequeño consumo, ¿cierto?, por la electrónica que tiene incorporada adentro. Okay. El televisor está en un modo durmiendo, de cierta manera, ¿cierto?, pero tú lo prendes y funciona inmediatamente. Entonces, esas cargas que se llaman cargas vampiros, si tú las sumas, están 24 horas conectadas, te están generando un consumo bastante grande en las casas. Entonces, o tú las desconectas manualmente, que es complicado empezar a desenchufar y enchufar todos los días, nadie lo hace, ¿cierto? O implementas una tecnología que tú simplemente con un botón puedas cortar la energía de los enchufes en los cuales tienes conectadas estas cargas, por ejemplo. Es una buena práctica. Y para eso existen todas estas soluciones de automatización de casa, ¿cierto?, donde tú puedes automatizar desde qué hora hasta qué horas pueden funcionar esos enchufes, o con un simple botón desconectar las cargas, o con tu control, con tu celular, por ejemplo, o tu notebook, si se te olvidó apagar la luz, por ejemplo, puedes llegar a la oficina, conectarte y ver si efectivamente se te quedaron las luces prendidas, dejé funcionando la caldera, y apagarlas remotamente. Ahora, hay muchos quienes dicen, a ver, respecto de los consumos que tienen las grandes industrias, en fin, que yo prenda o apago una luz, finalmente puede ser una gota de agua en un océano. ¿Están así? Fíjate tú que el 20% de la energía se consume en los hogares, el 30% en los edificios. Entonces, si tú juntas los edificios con las casas, tienes más del 50% del consumo de energía. Y lo otro importante es saber, si tú ahorras, por ejemplo, 1 kilowatt de consumo en tu casa, sí, eso se multiplica por 3 en la fuente, en la generación. O sea, para explicarlo en términos simples, si tú ahorras 1 kilowatt, ¿cierto?, en tu casa, estás liberando o estás dejando disponible para otro uso 3 kilowatts en la fuente de generación, por las pérdidas que existen desde la generación hasta la casa. Jorge, ¿te parece si le respondemos una pregunta a un televidente que nos ha escrito a través de Facebook? A ver si desde la sala de dirección nos pueden ayudar. Gracias. Marcos dice...